La estancia tenía ese silencio espeso que no cuadra con una sala llena. 8 personas contadas con rapidez. 9, si se incluía al diputado apostado junto a la puerta fingiendo leer unos informes que nadie le había dado. Las sillas eran de cuero pulido. La mesa de caoba brillaba con una frialdad hostil. Me coloqué en el extremo más alejado con las manos entrelazadas en el regazo, aún con el abrigo empapado por la lluvia persistente de la mañana. Nadie giró la cabeza. Celeste ocupaba por supuesto la cabecera, siempre obsesionada con el orden. Su blusa de un marfil impoluto iba a juego con unos pendientes discretos. El moño que recogía su cabello no tenía un solo pelo fuera de lugar. A su izquierda, 2 hombres trajeados jugueteaban nerviosamente con sus bolígrafos intercambiando papeles, sin atreverse a cruzarse la mirada. La única nota discordante era una lámina enmarcada de una cordillera colgada en la pared. Demasiado agreste para un lugar tan cuidadosamente diseñado. El abogado, el señor Haynes, carraspeó. Esta sesión es para repasar el testamento y la disposición final de los bienes del fallecido, Nathaniel Ellison. Su tono era distante, casi quirúrgico. Como él solicitó, será una reunión grabada y formal. Asentí con la cabeza aunque nadie se dirigía a mí. Celeste inclinó su cuerpo hacia la mesa, un gesto ensayado, en calidad de esposa de Nathaniel y gestora de su patrimonio. Comenzó con una voz que pretendía parecer neutra. Quiero confirmar que todos los documentos del fideicomiso se formalizaron antes de su muerte. No mostró fisura alguna. Con gesto meticuloso continuó. El control absoluto de la Fundación Ellison ha sido transferido a mi nombre. Bajo mi supervisión directa quedan los activos líquidos, los derechos intelectuales, las cuentas personales de inversión, la cartera filantrópica y los bienes raíces. Dijo, control, no custodia. No fue un desliz. Los papeles comenzaron a deslizarse por la mesa como cartas marcadas. Uno de los hombres trajeados se encargó de repartir un paquete delgado a cada persona. A cada una menos a mí. Entonces llegó el golpe. Celeste lo pronunció con una serenidad escalofriante. Según la versión vigente del testamento, no se ha asignado ninguna parte de la herencia a la señora Leora Ellison, como si anunciara el número de una habitación vacía. Sin emoción, sin justificación. Apenas una fila en un documento impreso. Durante unos segundos no estuve segura de haberlo oído bien. El zumbido blanco en mis oídos me aisló del mundo. Manteniendo la vista fija en la superficie brillante de la mesa, esperé una reacción, una mirada de consuelo, una explicación. Nada. Nadie dijo una palabra. Nadie se movió siquiera. La coreografía estaba perfectamente ensayada, pero en ese silencio helado entendí algo que Celeste nunca anticipó. Me habían borrado del papel, pero no de la historia. Y aunque fingieran que yo no existía, estaban a punto de descubrir qué pasa cuando alguien como yo, la invisible, la tachada, decide escribir su propio final. El señor Haynes carraspeó suavemente cubriéndose la boca con una mano huesuda. Al alzar la mirada sus ojos se cruzaron con los míos desde el otro extremo del salón. Y entonces hizo algo que me descolocó. Esbozó una sonrisa escueta, casi irónica, seguida de una risa muda, apenas un susurro de burla. Como si hubiera comprendido algo que todos los demás aún ignorábamos. No pronuncié palabra. Permanecí sentada helada por dentro mientras mi nombre se desvanecía sin rastro del obituario. Nadie se acercó a entregarme un sobre. Nadie pareció advertir mi presencia. La casa tenía una frialdad inhabitual. Dejé el abrigo puesto al entrar más por inercia que por resguardo. El ambiente todavía estaba impregnado del aroma artificial de las flores del sepelio
ese olor empalagoso y persistente que encubre los silencios incómodos y las verdades a medias. A lo largo del pasillo se alineaban cajas etiquetadas con la caligrafía perfecta de Celeste. Despacho trastero, dormitorio, fotos. Cada etiqueta era una sentencia de exclusión. Los libros de Nathaniel ya no ocupaban las estanterías. El diploma enmarcado que colgaba en su estudio había desaparecido. Incluso el sillón de orejas junto a la ventana donde solía leer después de cenar ya no tenía el cojín de terciopelo azul. Recorrí la casa en silencio habitación por habitación, sobrecogida por la precisión quirúrgica con la que todo había sido vaciado. Solo habían transcurrido 2 semanas. Debió de empezar a empaquetar en cuanto el último invitado del funeral cruzó la puerta. En la mesa del comedor, como una burla final, me esperaba un único sobre con mi nombre escrito en mayúsculas sin afecto. Dentro una lista concisa, los pocos objetos personales que Celeste había considerado adecuados para mí. Una bufanda antigua, un álbum de fotos incompleto, una taza de cerámica agrietada con una cita apenas legible de una novela que Nathaniel solía releer. Eso era todo. La cocina antaño caótica y cálida relucía como una cocina de revista carente de alma. Hasta el frigorífico había sido despojado de sus imanes y notas manuscritas. El calendario donde yo solía anotar nuestras citas con lápiz como un ritual íntimo había sido sustituido por una pantalla digital de pared blanca, aséptica, sin historia. Cerré los ojos un instante. Recordé el funeral. Celeste de pie junto al atril, con sus tacones resonando fríos contra el mármol. Dueña del escenario. Dueña de todo. La ceremonia no duró más de 17 minutos. El café, los dulces, hasta el ángulo exacto de cada silla, todo estaba meticulosamente dispuesto. Demasiado meticuloso. Su voz no titubeó ni una sola vez al hablar de él. Y lo más hiriente, ni un vecino, ni un primo lejano, ni siquiera aquel compañero de universidad que tanto le quiso, se molestó en ofrecerme llevarme a casa. Quise pensar que era el duelo que quizá Celeste no encontraba las palabras, que el silencio en el coche era reverente, no incómodo. Pero al observar de nuevo a mi alrededor comprendí que no era olvido, era borrado. Mi nombre no aparecía en ningún rincón de aquella casa. Incluso la taza esa que siempre usaba estaba lavada seca, quieta sobre la encimera, como si esperase a alguien que ya no tenía lugar. Entonces fui hacia el estudio. No tenía claro qué buscaba. Solo intuía con una certeza inquietante que algo se le había escapado. No fue Celeste quien me lo entregó. Una de sus asistentes lo dejó horas más tarde en una bolsa blanca sencilla con el nombre del bufete, impreso en un gris que parecía pedir disculpas por existir. No había tarjeta, solo una nota mecanografiada. Nathaniel me pidió que te hiciera llegar esto. Firmado C. Dentro una cajita negra del tamaño justo para un reloj o unos gemelos. La abrí despacio esperando algo. Una carta a su caligrafía, aunque fuera una línea. Algo que pesara. Pero solo encontré un pasador de corbata. Plateado. Corriente. No me sonaba de nada. Nathaniel tenía decenas, algunos antiguos, otros obsequios de alumnos o recuerdos de congresos. Este no tenía historia. No había inscripción. Ni siquiera era de los que usaba a menudo. Parecía una réplica sin alma. Un gesto que decía: he cumplido, sin decir absolutamente nada. Lo dejé sobre el escritorio y me senté. La silla crujió bajo mi peso, rompiendo el silencio. El escritorio demasiado ordenado. Los cajones casi vacíos. Pero uno, el inferior izquierdo, ofreció resistencia cuando tiré de él. Siempre había sido igual.
Nathaniel solía decir en broma que la casa tenía sus propios escondites para conservar verdades a medias. En uno de los cajones encontré unos tickets antiguos, un bolígrafo agotado y un bloc de notas del hotel garabateado con la lista de la compra. Nada relevante. Pero al palpar el fondo justo bajo el revestimiento de tela, algo se enganchó en la yema de mis dedos. Tiré con cautela. Era una carpeta manila delgada agrietada por los años, cerrada con una presilla oxidada. Había solo 3 folios dentro. El primero escrito a mano con una caligrafía temblorosa que reconocí de inmediato. Era suyo. Leí esto. Celeste insiste en modificar el testamento. Alega que debe ajustarse a los activos actuales. Le pregunté por qué con tanta urgencia. Dice que es por claridad, pero siento que hay algo más. Se está adelantando a algo. No he querido contárselo a mamá. Ella lo notaría. Lo leí 2 veces antes de darme cuenta de que contenía el aliento. La segunda hoja era un borrador incompleto del testamento plagado de correcciones en tinta roja. Mi nombre aparecía allí tachado con trazo firme. A un lado una nota breve: hablar con C. La tercera hoja era una lista de citas médicas que no conocía. 2 coincidían con los días en los que él, según me dijo, estaba demasiado exhausto para atender el teléfono. Apreté los dedos contra el papel como intentando absorber el miedo que él había dejado oculto entre líneas. Entonces hice lo que llevaba años evitando. Marqué el único número que jamás pensé que volverías a usar. Julian respondió tras el segundo tono. Su voz seguía igual grave, serena, con ese tono de quien siempre piensa antes de hablar. No cruzábamos palabra desde aquel homenaje a Nathaniel en el instituto 3 años atrás. Apenas un gesto de cabeza ni una sílaba. Siempre estuvo más vinculado a Nathaniel que a mí. Pero si había alguien en quien aún podía confiar, era él. Nathaniel también. Descubrí algo que pronuncié sin pensar. Algo que él jamás llegó a revelarme. Lo encontré a la mañana siguiente en una cafetería diminuta, casi invisible, escondida detrás de la antigua biblioteca del centro. Había llegado antes que yo, sentado en la mesa del rincón, con su abrigo perfectamente doblado y 2 tazas de té, ya reposando humeantes. Me acomodé frente a él sin decir palabra y le tendí la carpeta manila. La abrió con manos firmes, pero el silencio con el que leía pesaba como plomo. Cuando alcanzó el borrador del testamento, noté cómo su mandíbula se tensaba. Sabía que algo no encajaba. Murmuró al fin como si hablase consigo mismo. La última vez que hablamos me preguntó qué ocurre si alguien manipula tus decisiones sin que lo sepas. Julian solicitó copias. Prometió moverse con discreción. Tenía contactos, uno en el banco que gestionaba las cuentas fiduciarias de Nathaniel, otro que había trabajado en derecho sucesorio antes de jubilarse. En menos de una semana las piezas comenzaron a encajar. La cesión de control se había registrado hacía 6 meses, me explicó por teléfono. Nathaniel, aún inmerso en la quimioterapia, aparecía en los documentos como lúcido y presente. Pero eso no tenía sentido. Era imposible. Justo esa semana Nathaniel apenas podía mantenerse en pie. Entraba y salía del hospital sin energía ni para probar bocado. Yo misma le daba el caldo con pajita. No tenía fuerza ni para sujetar un bolígrafo. Julian siguió tirando del hilo. Descubrió que incluso se habían programado reuniones en la empresa a nombre de Nathaniel. 2 de ellas, de hecho, espaciadas con precisión. Justo antes de la firma final. ¿Y nadie te advirtió? No respondí. Nadie dijo absolutamente nada. Me mandó una copia del libro de nombramientos. Allí estaban uno tras otro los nombres de los asociados del bufete de Celeste. Sin ningún poder notarial, sin abogado independiente. Solo intereses.
Solo maniobras. Nathaniel era meticuloso, reflexivo. Jamás habría permitido algo así, a menos que lo hubieran empujado con sutileza al borde, y aún así no pronunció palabra. Ni siquiera conmigo. Ni siquiera cuando me senté a su lado, en silencio, esperando que dijera algo. Fue Julián quien dio con ella primero. Willa Chen. Había trabajado como asistente legal en el despacho de Celeste, aunque más tarde se trasladó al otro lado del río y acabó gestionando historiales médicos en una clínica. Al principio se negó a hablar, pero cuando escuchó el nombre de Nathaniel, guardó un silencio espeso. Después de esa pausa larga, tensa, aceptó reunirse. Nos vimos en un restaurante discreto escondido junto a la carretera. Pedimos una mesa al fondo, lejos de miradas curiosas. Willa llegó con un cuaderno bajo el brazo, los dedos enredados en la correa del bolso. Tenía un aspecto más joven de lo que imaginaba, quizá 35 años, pero en su rostro se leía el agotamiento de alguien que ha aprendido a callar. No me miró directamente hasta que estuvimos solas. «No quiero líos», dijo sin rodeos. «Tengo una hija pequeña, una hipoteca a cuestas. No puedo permitirme meterme en historias. No estoy aquí para complicarte la vida», respondí firme pero tranquila. «Solo necesito entender qué ocurrió realmente». Abrió el cuaderno y hojeó hasta encontrar una hoja arrugada ya muy usada. «Fue en otoño», murmuró. «Un domingo por la tarde. Volví a la oficina a dejar unos expedientes y allí estaba Celeste con otra socia. Me pidió que hiciera de testigo para firmar unos papeles fiduciarios. Por un segundo, la voz le tembló. Pero Nathaniel no estaba. Me incliné hacia ella sin apartar la mirada. «No le viste firmar, no, Celeste dijo que se acababa de marchar, que era urgente. Me pidió que firmara de inmediato. Le pregunté si no sería mejor esperarle, pero me cortó. Dijo que ya estaba todo aprobado, que él lo había revisado, que no discutiera. Necesitaba el empleo. Así que lo hice». Deslizó el cuaderno por la mesa. La tinta, algo desvaída por el paso del tiempo, aún dejaba entrever con nitidez el mensaje. «Domingo, 16:45. Presente perpetuo». C insistió. «Es mi caligrafía». Afirmaba que lo anoté cuando algo empezó a oler mal. Me decía que estaba hilando demasiado fino, que me obsesionaba. Julián asintió despacio como si pesara cada palabra. «¿Conservas alguna copia impresa de los documentos preliminares?», preguntó con cautela. Vacilé. Guardé un PDF en un disco duro externo. Antes de marcharme murmuré apenas audible. Nunca más lo volví a abrir. No pensé que fuese relevante, ni que nadie volvería a preguntarlo. Cogí el cuaderno y lo cerré con mimo, como si encuadernase algo frágil. Le di las gracias. Y en ese instante supe con la certeza que dan los años que el silencio que habíamos sostenido durante tanto tiempo por fin se resquebrajaba. La invitación llegó por mensajero, cartulina gruesa pulida, dentro de un sobre azul marino con el nuevo emblema de la fundación en relieve plateado. Al menos habían escrito bien mi nombre. Se trataba de una gala, un tributo, un cóctel de etiqueta sugerida, casa a las 6, programa oficial a las 7. Celeste ocuparía el puesto que fuera de Nathaniel. Eso no dejaba margen de duda. Su nombre figuraba junto al de él en el avance del acto justo debajo del nuevo lema, prolongar su legado. Aparecí con 10 minutos de antelación. Nadie pareció percatarse. Me deslicé entre ellos como un eco. Las conversaciones distinguidas y el leve tintineo de las copas se diluían bajo el fulgor de las arañas de cristal. Rostros familiares se inclinaban educadamente ante los benefactores.
Viejos compañeros del consejo, personas que en otro tiempo me envolvieron en abrazos y brindis, ahora no lograban reconocerme sin Nathaniel a mi lado. Celeste permanecía junto al escenario, envuelta en un satén negro que capturaba la luz como si fuera suyo. Su sonrisa era serena, casi triunfante, como quien se convence de haber ganado la narrativa. Me divisó justo cuando alcanzaba la zona de butacas. Su expresión se quebró apenas un instante, una vacilación breve, casi imperceptible. No hice ningún gesto. No provoqué escenas. Me deslicé hasta la tercera fila y tomé asiento junto a Lawrence Blaine, uno de los mentores fundadores de Nathaniel y figura clave del patronato. Le saludé con una inclinación sobria de cabeza y le entregué un sobre lacrado. Solo pronuncié «para el consejo», sin comentarios. Su ceño se frunció al leer mi nombre en la solapa. Lo observó por unos segundos dubitativo, como si intuyera el peso de lo que llevaba dentro. No rompió el sello. Simplemente lo introdujo en el interior de su abrigo con una discreción cargada de presagio. Era todo lo que necesitaba Yom hacer. El acto comenzó poco después. Una sucesión de imágenes acompañadas por un piano melancólico. Desfilaba por la pantalla Nathaniel joven. Nathaniel enseñando, Nathaniel recibiendo premios con Celeste a su lado, sonriendo como si siempre hubiera sido la legítima heredera de su legado. Desde el atril celeste, habló con la entonación precisa de quien ha ensayado hasta la última pausa. Dio las gracias, esbozó promesas de futuro, pronunció palabras como integridad, claridad, liderazgo. Ni un temblor en la voz. Y sin embargo, entre el aplauso contenido del público, advertí que Lawrence mantenía las manos quietas. Una de ellas sobre el pecho, justo donde reposaba el sobre que ya comenzaba tan a arderle en la conciencia. Me marché antes de que sirvieran el postre. No era necesario quedarme para escuchar lo que todos repetirían después. La carta que Lawrence acabaría abriendo no necesitaba oratoria. Hablaba en hechos, en fechas, en verdades irrebatibles. Y sobre todo tenía la voz del único que ya no podía defenderse, pero cuya historia acababa de recuperar su dueño. Y para cuando volviera Perunsy a reunirse el consejo, las preguntas ya estarían preparadas. 3 días después de la gala, Julian me llamó a primera hora. Sin rodeos. La votación había sido pospuesta. La junta directiva se negaba a continuar con el nombramiento de Celeste. Al menos por ahora. No fue necesario que me explicara los motivos. El sobre había hecho exactamente lo que debía. Aquella misma tarde, recibí una carta certificada en casa, enviada por el equipo jurídico de Celeste. 4 páginas impresas en un papel de alto gramaje, con membrete intimidante, donde me acusaban formalmente de difamación y de enturbiar su imagen profesional. Me amenazaban con llevarme a juicio por daños y perjuicios si seguía divulgando lo que ellos calificaban como documentos tergiversados y rumores infundados. La leí 3 veces. Luego la dejé sobre la mesa de la cocina y no volví a mirarla. Julián y yo concertamos una cita con Lidia, una abogada especialista en herencias, en la que él confiaba desde hacía años. Ella examinó detenidamente la nota escrita por Willa, el borrador modificado del testamento, con las enmiendas de Nathaniel, y también la cronología de su estado clínico. Solo hizo una pregunta. ¿A qué hora exacta se había insertado la firma digital? Julián revisó los metadatos del documento en su portátil. La firma se había añadido a las 21:12 de un domingo por la noche, justo cuando Nathaniel acababa de ser trasladado a cuidados paliativos. Contrastamos ese dato con el registro del hospital. En ese momento Nathaniel estaba profundamente sedado, con su capacidad motora completamente deteriorada. Resultaba médicamente inviable que estuviera consciente
y mucho menos en condiciones de firmar nada con validez legal. 2 días más tarde nos llegó información desde otro frente. Un antiguo asociado del despacho de abogados, que se había marchado discretamente meses atrás, presentó una declaración jurada. Celeste había dado instrucciones claras al equipo: acelerar las revisiones y limitar toda comunicación a la vía oral. En una ocasión me atreví a cuestionar la legalidad de aquel procedimiento, pero lo único que obtuve fue una negativa tajante y la puerta cerrada. A finales de esa misma semana, Celeste difundió un comunicado oficial desde la fundación. Rechazaba formalmente el nombramiento, según dijo, para proteger el legado de Nathaniel y evitar fracturas internas durante un momento de transición delicado. No hubo ni una sola disculpa, ni el más mínimo atisbo de reconocimiento por sus actos. Solo una de esas declaraciones pulidas casi teatrales que encubren un derrumbe moral bajo el barniz de la elegancia. No asistí a la siguiente junta. Sencillamente ya no lo necesitaba. Aquella noche, impulsado por un presentimiento, abrí el cajón inferior del viejo escritorio de Nathaniel. Lo había revisado antes, sí, pero esta vez mi mirada se detuvo en algo distinto. Un pequeño cuaderno encuadernado en cuero escondido tras una maraña de papeles en desuso. En su interior descubrí una versión anterior del testamento, completamente distinta a la conocida. Sin anotaciones, sin tachaduras, sin tinta roja de corrección. Solo un documento limpio donde mi nombre aparecía claramente junto a un párrafo que establecía la administración conjunta a largo plazo de los recursos habitacionales de la fundación. Al final, una nota manuscrita suya en tinta firme. Ella levantó todo esto conmigo, siempre a su lado, siempre cuidadoso. Estaba firmada por él, sin testigos, sin abogado, pero llena de intención. Me quedé allí con esa copia sobre el regazo. No sentí júbilo. No lo viví como una victoria. Fue algo más íntimo, más profundo, una calma silenciosa, una certeza que anclaba. Aquel documento no borraba la herida, pero sí le ponía nombre a todo lo que había intuido desde el inicio. Él lo había intentado. Y tal vez en este momento eso bastaba. Lidia, con su precisión quirúrgica, me expuso las opciones. Podía llevarla a juicio. Tenía pruebas más que suficientes para interponer una demanda por daños morales, abuso de confianza e incluso por falsedad documental. Según me explicó, lo más probable es que la Junta optase por un acuerdo extrajudicial. Podría obtener una compensación económica, una admisión oficial de culpabilidad y quizás incluso una disculpa pública si presionaba lo suficiente. Pero eso no era lo que yo buscaba. «No quiero su dinero», le dije con voz firme. «Ni siquiera necesito que se disculpen. Lo único que deseo es que se rectifique el expediente. Que la verdad quede grabada más allá de todo esto». Guardó silencio unos instantes, luego asintió con seriedad. Julian me esperaba en la entrada del juzgado una semana después. Entre los dos sosteníamos una carpeta, el testamento original, con la firma inconfundible de Nathaniel. La declaración jurada de Willa, los informes digitales con las trazas de metadatos y aquella página del diario con su caligrafía temblorosa. Ella construyó esto conmigo. Protégela siempre. No lo presentamos como una demanda. Lo hicimos como una solicitud formal de corrección histórica, una moción legal para preservar los documentos que probaban el verdadero origen de la fundación. Julian hizo una llamada y a un viejo contacto en el archivo del condado, y antes del mediodía el expediente ya figuraba oficialmente en el registro público. Cuando salimos, el aire primaveral tenía algo distinto, como si por fin también él respirara en paz. Ni frío ni cálido, solo seco definitivo. Julian caminaba a mi lado hacia el coche,
y rompió el silencio con una frase que aún hoy me retumba. Sigo creyendo que esto acabaría en los tribunales. No le dije sin mirarle. Esto termina donde empezó con Nathaniel, con la verdad. Aquella misma tarde, mientras aún llevaba la chaqueta colgada del brazo, me llegó un correo del presidente del consejo. Sin asuntos, sin fórmulas vacías ni adjetivos rebuscados. Solo 2 frases afiladas como sentencia. Tu nombre ha sido restituido en su forma original. Cofundador asesor permanente. El archivo ha sido corregido con efecto inmediato. No contesté. Lo leí una vez sin respirar y cerré el portátil como si con ese gesto cerrara también el ciclo. Salí al porche y me senté en aquella vieja silla de madera que Nathaniel fabricó torpemente hace años. Nunca se molestó en barnizarla como si ni él mismo creyera que duraría. Pero ahí seguía tosca, firme, auténtica. No hubo placa, ni ruedas de prensa. Nadie colgó una foto ni escribió un discurso. Pero en el corazón jurídico de lo que construimos juntos, desde la nada, mi nombre volvía a ocupar su sitio. No como añadido tardío, no como gesto simbólico, sino como lo que fue desde el principio la verdad. Y la verdad, una vez dicha en voz alta, no desaparece como desaparece la gente. Permanece. Permanece para quienes vengan después cuando ya no queden nombres, ni títulos, ni versiones. Solo raíces. Los primeros brotes de tulipán asomaban tímidamente cuando regresé al jardín. Nathaniel había elegido variedades de floración temprana con una intención casi poética. Quería que el color irrumpiera cuando el invierno aún no había terminado de marcharse, como un gesto de desafío. Hacía años que no caminaba por esos senderos. Los bancos lucían una capa reciente de pintura y un grupo de voluntarios jóvenes distribuía bandejas de plántulas junto a la verja oriental. Ninguno de ellos me reconoció. No lo esperaba y tampoco lo deseaba. Me acerqué al viejo roble que habíamos plantado juntos después de recibir la primera ayuda comunitaria. Ahora sus ramas se alzaban majestuosas, cubriendo con su sombra una losa de piedra recién colocada, una placa de homenaje discreta, dedicada a quienes jamás recibieron el reconocimiento que merecían. Pasé lentamente el dedo enguantado por los bordes de la inscripción. No había nombres grabados ni fechas, nada que gritara. Pero yo conocía su significado y también lo sabían los pocos que la hicieron posible. Me senté en el banco bajo la copa del árbol, dejándome envolver por la calma. El viento jugaba entre los pétalos y en la distancia se oía la risa de un niño seguida del traqueteo sordo de una carretilla sobre la grava. La vida continuaba inalterable, abriéndose paso incluso entre las grietas. No volví para presentarme. Volví para comprobar qué seguía en pie después del estruendo.